Buenas tardes, jóvenes de sexto perito contador. Hoy vamos a tener la primera clase del curso de auditoría. Soy el profesor Luis Fernando Varillas Nataleno. Eh, Soy contador público y auditor también. También soy maestro de educación primaria urbana, entonces por ahí ya tengo un poquito de experiencia dando clases y hoy les voy a compartir con ustedes este año el curso de auditoría. Es un curso muy bonito. Es un curso donde ustedes van a aprender muchas cosas y donde ustedes van a tener la visión de, de qué es un auditor, ¿va? Muchas veces pensamos que un auditor es aquel que solo hacen comentarios negativos o algo así. No, no es así, ¿va? El auditor viene y solo para ver qué hay de malo, no, también el auditor da consejos, también el auditor da recomendaciones y el auditor es una persona capacitada para poder emitir una opinión, ¿sí? Y entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y quiero que ustedes me vayan comentando qué entienden por auditoría o qué entienden por auditor o si ustedes han escuchado algún término así. Yo creo que sí lo han escuchado en años anteriores. Entonces, quiero la colaboración de ustedes en ese sentido. Desde ahorita se están empezando a ganar sus puntos. Yo voy a ir anotando ahí quienes me van participando. Aquí tengo la lista. Entonces, los que me van participando, pues por ahí ya se van ganando sus puntos, ¿sí? A ver, pues, ¿quién quiere iniciar? No tengan miedo, no tengan vergüenza. Lo que ustedes sepan, lo que ustedes hayan escuchado, lo que ustedes hayan leído. A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, Ramiro. Pues no tengo la menor idea qué sería eso. Ok, muy bien. Sí, sí. Sincero, Ramiro, está bien. Creo que Felisa me estaba pidiendo la palabra. Pues tal vez es el encargado de verificar eh, los movimientos de una empresa o una entidad, tal vez. A ver, Byron, ¿qué más nos puede contar? Eh, Otra vez buenas tardes a Buenas todos. tardes. Pues según de lo que tengo entendido es la persona que supervisa una empresa para ver si los datos que entrega el contador es correcto. Ok, muy bien, por ahí está la definición. Franklin, ¿cuál es la diferencia entre un contador y un auditor? Híjole. A Bueno, ver, pienso que el contador es aquella persona quien elabora los estados financieros y el auditor es quien las interpreta. por ahí vamos también, ¿sí? Ludwig, ¿nos escucha Ludwig? Coméntenos un poquito. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ludwig. Perdone que no traigo el uniforme. Como acabo de ingresar, perdone por no portar el uniforme. No, no hay problema. Y para mí, un contador es quien administra, quien redacta las cuentas, todo lo que se administra en una empresa y un auditor es quien supervisa, quien vela para que estas cuentas salgan bien y generen ciertas ganancias y evitando pérdidas en una empresa. Gracias, Ludwig. Martín, cuéntenos un poquito qué es la diferencia entre un contador y un administrador. Pues interpretando, profe, yo creo que la diferencia, yo supongo que un administrador lo que hace es tal vez, ¿cómo le podría decir?
llevar bien esas cuentas, es decir, saber dónde poner cada capital y saber cómo llevarlos a cabo, mientras que un contador lo realiza, es decir, él completa la cuenta. Eso es lo que yo tengo entendido. Ah, bueno. Muy bien, todos tienen ahí un poco de conocimiento, solo es cuestión de ir puliendo nada más. Pero vean, pues, un contador es quien elabora los estados financieros, ¿va? Y un auditor es quien revisa los estados financieros y emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Un administrador es quien dirige la empresa y dentro de la administración está el contador, forma parte de la administración. Hay auditores internos y hay auditores externos. ¿Sí? Los auditores internos son aquellos que laboran para la entidad. Es como que si fueran empleados. Y los auditores externos son independientes. Al hablar de independencia, nos estamos haciendo referencia que no trabajan para la entidad, ¿sí? Que solo van y realizan la auditoría y ya emiten una opinión. Entonces, en la guía número 1 les voy a compartir la pantalla para que podamos platicar un poquito del ejercicio de la auditoría y para que yo les vaya explicando, ¿sí?, en qué consiste la auditoría. Y ya vamos a empezar un poquito acerca de la historia de la auditoría. Hace pues, muchísimo tiempo atrás, empezó el comercio y las finanzas. Desde las antiguas civilizaciones ya empezaron a comercializarse. Entonces, habían que solicitarle a personas competentes. ¿Qué es una persona competente? Es una persona que tiene la capacidad para poder determinar si un saldo es correcto o no es correcto. Y entonces, desde la antigüedad ya se utilizó la palabra auditor como para hacer referencia a una persona que tiene la capacidad de poder evaluar si lo que le están presentando está conforme al marco de información financiera aplicable, tanto en cuestiones de políticas internas como cuestiones fiscales, cuestiones legales y cuestiones contables. ¿Estamos? Entonces, es parte de la historia de la auditoría. En el año de 1164, hace demasiado tiempo, y en el año de 1581 ya se crea la primera asociación de revisores profesionales, así se llamaban, revisores profesionales, aquellos que revisaban las cuentas y que daban una opinión si lo que estaba ahí plasmado estaba conforme a como debería estar, ¿va? Que no hubieran algún tipo de faltantes, ni que hubiera algún tipo de fraude, o si hubieran sobrantes, también establecer el porqué de los sobrantes. Entonces, en la guía 1 que ya ustedes tienen a partir del día de hoy, pues está esta parte de la historia del auditor. Pero, ¿por qué fue que surgió esta profesión? Porque los auditores son profesionales. Todos los auditores están graduados de la universidad, tuvieron que pasar por un proceso de formación de 5 o 6 años solo para cerrar su pensum, y de ahí pues tuvieron que estudiar para sus demás exámenes. Hacen exámenes privados y luego las tesis, y algunos de los auditores también son profesionales en un área ya estudiando una maestría. Entonces vean pues cómo surgió esta profesión. Bueno, surgió porque los usuarios de los estados financieros, a ver, voy a preguntar ahí a Franklin, ¿quiénes son los usuarios de los estados financieros, Franklin? Mande, profe, no puedo escuchar bien su pregunta. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Ah, bueno, los usuarios son aquellas personas, por ejemplo, el contador en este caso, y aquellas personas, bueno, los administradores o los accionistas, quienes...
Por ahí se le apagó el micrófono a Franklin y no pudimos escuchar. Bueno, como le decía, los usuarios de los estados financieros son aquellas personas quienes tienen prioridad en este caso sobre los recursos de la empresa, háblese del administrador y de los accionistas. Ah, ok. ¿Solo ellos, Franklin, o habrán otros? Pues yo pienso que otros, pero no se me viene a la mente. Ah, ok, muy bien. A ver, Byron, ayude ahí a Franklin. ¿Qué otros usuarios de los estados financieros usted conoce? No sé, profe. Muy bien. Pero sí sabe qué son los estados financieros, Byron. Estados financieros es el resultado al final del año Ujú. ¿Qué resultado? de, de todos los movimientos que se estuvo haciendo en la empresa, en una empresa. A ver, Felisa, en una definición técnica, díganos qué son los estados financieros. ¿O qué se recuerda usted por estado financiero? Tal vez ese resumen de todo lo que se estuvo llevando en un año y pues considero. ¿Ustedes han elaborado estados financieros? El año pasado elaboraron estados financieros. A ver, alguien que me diga si sí o no. O no se recuerdan. Profe, ahí dentro de los estados financieros entraría el estado de resultados también. Sí, Es parte de... de... Entonces sí. Sí hicieron estados resultados. ¿Qué otros estados financieros realizaron? A ver, son 5 estados financieros básicos. A ver si se recuerdan de los nombres. Vamos a preguntarle uno a cada uno para que todos participen a esta hora de la tarde. Vamos a preguntarle uno a Luis, uno a Ramiro, uno a Martín y uno a Jenny y uno a Ludwig. Por favor, entonces, Luis. A ver, mencióneme el nombre de un estado financiero. Ya no recuerdo muy bien, Robert. Bien, está bien. Por ser la primera clase, la vamos a pasar. Ramiro. No me acuerdo, profe. A ver. Vamos con Ludwig. El balance general o el Correcto, estado el de balance resultados. general. ¿Conoce algún otro? Eh, eh, el estado de resultados. Los resultados, ajá. ¿Algún otro? Mm, ya no me acuerdo del resto. Ok, bueno, ya mencionó 2. Gracias, Ludwig. Martín. No sabría decirle, profe. No Jenny. recuerdo. Ok, gracias, Martín. Jenny. El estado de cambios en el patrimonio, profe. Correcto, ese es otro. Bueno, entonces son 5 estados financieros básicos. El primero es, el primero que se realiza es el estado de resultados, ¿sí? Es el primerito que se realiza en donde podemos obtener nosotros, como su nombre lo dice, el resultado de todo el ejercicio a lo largo del año. Si hubieron ingresos, ¿qué tipo de ingresos hubieron? Hay ingresos de actividades ordinarias y hay ingresos de actividades extraordinarias. Las actividades ordinarias son aquellas del giro habitual del negocio. Al hablar de giro habitual del negocio me estoy refiriendo a que si una empresa vende camas, póngale, entonces los ingresos normales son por las ventas de camas. Pero ¿qué pasa si esa empresa vende un terreno que estaba a nombre de la entidad? Entonces ese es un ingreso de actividades extraordinarias o no ordinarias, porque no es eso a lo que se dedica la empresa. ¿Estamos?
Como también ese estado nos muestra los gastos o las pérdidas. No es lo mismo un gasto que una pérdida. Hay mucha diferencia entre esos dos términos. ¿Estamos? También nos muestra los costos, el costo de venta o el costo de producción, dependiendo del caso que sea la entidad. Y entonces al final ya nos da si obtuvimos ganancia o tuvimos una pérdida, ¿verdad? Entonces eso es el estado de resultados. Luego puede generarse el estado de cambios en el patrimonio, que ya nos va a mostrar ahí el capital de los socios, si hay utilidades retenidas, si hay algunas reservas, o si hay ganancias no distribuidas. También nos puede presentar esos cambios que ha sufrido el patrimonio de la entidad a lo largo del tiempo. También está el estado de situación financiera, que muchos lo conocen como balance general. Ahora pues se denomina estado de situación financiera, ¿sí? Si ustedes lo quieren llamar balance general, también se puede, ¿no? Pero eso es el término estado de situación financiera es el más actualizado. Luego viene el estado de flujos de efectivo. Ese es el otro estado financiero. En este estado vamos a poner en él todo el efectivo que entró a la entidad, ya sea por actividades ordinarias, por actividades de inversión o por actividades de financiación. Y por último están las notas a los estados financieros. Bueno, ese solo era un preámbulo. Ahí cuando miremos práctica supervisada, ahí vamos a ver todo esto. Esto solo era para ponerlos más o menos en contexto. Y yo espero que, primero Dios, nos dé el tiempo necesario para poder elaborar estados financieros en el curso de práctica supervisada. Así ustedes pueden tener ese conocimiento. Muy bien, entonces, sigamos con la explicación del curso. Habían ya a lo largo del tiempo pues muchas empresas ya, grandes sociedades, y se quería tener el conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Y los usuarios de la información financiera querían tener ese conocimiento, cómo iba la entidad, porque muchas veces se presenta información financiera que no es la correcta, ¿va? Entonces, un auditor es aquel que se encarga, ¿sí?, de poder darle una revisión a la información financiera. Y después de darle la información, la revisión a la información, entonces ya el auditor viene y emite una opinión. Ese es el trabajo del auditor, emitir una opinión sobre los estados financieros. Si estamos conformes con esas cifras o no estamos conformes con esas cifras. Y para llegar a opinar eso, obviamente tuvimos que pasar por un largo proceso, un proceso de investigación, un proceso de análisis, un proceso de recopilar información, un proceso de cotejar información, de indagar, de obtener la mayor cantidad de evidencia posible o evidencia que sea fiable y que sea relevante para poder obtener nuestra conclusión y en base a la conclusión emitir una opinión. ¿Hasta el momento hay dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Sabemos que teniendo la información financiera auditada es de gran importancia para los administradores y para los accionistas, ¿sí? Por ahí les preguntaba quiénes eran los usuarios de la información financiera. Bueno, hay usuarios internos y hay usuarios externos. Los usuarios internos de la información financiera son los administradores, puede ser los accionistas, los inversionistas también, todos aquellos que tengan relación con la empresa, los proveedores, los acreedores, los trabajadores hasta cierto punto también, todo el personal de la gerencia y el personal administrativo. Y ahora los usuarios externos, ¿quiénes son? Son los que también les sirve esa información, pero directamente no están relacionados. Por ejemplo, el Estado.
o la Superintendencia de Administración Tributaria. A ella le interesa esa información. ¿Para qué? Para que la empresa pueda pagar el impuesto que por ley le corresponde. Entonces, ese es un usuario también de los estados financieros. Algunos inversionistas que quieran invertir ahí también necesitan tener esa información. Los bancos, a lo mejor para otorgarles un crédito, también necesitan tener los estados financieros. Ahora, las instituciones financieras, cuando ustedes formen su empresa más adelante, que espero que así lo hagan, que se asocien y que formen una empresa y que sean emprendedores. Y si necesitan un crédito y van a una asociación financiera a solicitarlo, les van a pedir estados financieros auditados. Entonces, por eso es necesario y por eso es que existen varios usuarios, tanto usuarios internos como usuarios externos. Entonces, espero que haya quedado clara esta información. Así la próxima vez que la pregunte, pues ustedes ya saben cómo responder, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir desarrollando la guía. Y sabemos que el auditor es un experto en proporcionar una seguridad razonable. Cuando hablamos de una seguridad razonable, estamos hablando de un alto porcentaje, más no lo absoluto. Lo absoluto sabemos que es el 100%, ¿va? Es todo. Pero cuando un auditor da una opinión, no va a decir todo está bueno, no lo puede decir porque puede ser que algo se le haya escapado al momento de revisar los estados financieros. Entonces, lo que hace un auditor es decir que los datos son razonables, ¿ya? No vamos a decir todo está bien, todo está nítido, no hay ningún problema, no vamos a decir así, ¿no? Nosotros cuando emitimos una opinión decimos que es razonable o que no es razonable, ¿ya? O que salvo una parte, todo lo demás sí es razonable. O nos vamos a abstener de opinar. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay 4 tipos de opinión que realiza un auditor, ¿sí? Número 1, podemos decir que relativamente, pues, es razonable, ¿sí? O sea, que la mayor parte, estamos hablando de un 95%, un 97%, 94%, de todo es razonable, ¿sí? Y si decimos, por ejemplo, solo área de caja y bancos, puede ser que tenga algún tipo de problema, pero todo lo demás sí está presentado de una manera razonable, entonces esa se llama opinión con salvedades, que excepto algo, todo lo demás sí está elaborado de una manera razonable. Y vamos a decir que no es razonable cuando nosotros hayamos investigado, cuando nosotros fuimos a hacer la auditoría y encontramos que los datos que nos presentan son datos completamente incorrectos, son datos erróneos, son datos que no están bien y que no reflejan la representación fiel en ningún momento de las transacciones, de las políticas que se está llevando a cabo en la empresa. O sea que prácticamente como que se están maquillando los estados financieros. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Betty la Fea, ¿no? Yo creo que todos vieron esa serie o la están viendo ahora en Netflix o les contaron. Si ustedes miran, Betty era la contadora de la empresa, ¿eh? Recuérdense. Y ella le decía a don Armando, que era el administrador, era el presidente, ¿va?, de la junta directiva, que maquillaran los estados financieros, ¿no? Si ustedes vieron esa novela, entonces ella pues lo hacía y se prestaba a esos juegos, ¿va?, a presentar información financiera errónea, información financiera que no era correcta. Entonces, es por eso que surge esta profesión. Ahora está la historia acá, la historia de Guatemala. Ya ustedes van a leer cómo es que llegó la auditoría aquí a Guatemala. La pueden encontrar ahí en la guía. Y también vamos a encontrar acá que en el año de 1960 ya nace la profesión de auditoría, pero estaba inmersa con otras profesiones. No se llamaba solo contador público auditor, sino también eran economistas, administradores y también de estadística. Entonces, ya hasta mucho tiempo después ya se desligó
la carrera de contador público y auditor, y hasta el momento pues sigue estando vigente esa carrera. ¿Hay dudas? Martín López dice que Betty la Fea es la mejor novela. Bueno, Martín le gustó Betty la Fea. Ojalá que haya aprendido Martín que Betty la Fea luego se mete en un gran problema porque ella era la contadora y no estaba realizando las cosas correctas. Entonces ustedes van a ser contadores, imagínense, pues, ustedes van a ser contadores. Y si ustedes no realizan la información correcta, se van a meter a unos problemones pues muy, muy grandes. Entonces, algo tienen que aprender de las novelas, ¿va? Aunque sea eso, Martín. Bueno, ¿qué es la auditoría? Vamos a avanzar un poquito. ¿De dónde nace el término auditoría? Viene se desprende de una palabra que significa oír, va como audición, va auditor, viene de ahí, de oír. Porque antes los auditores solo miraban y oían, y entonces ellos decían lo que está haciendo o los papeles son verdaderos o son falsos. A lo que se nos está presentando, pues puede ser que sea cierto o puede ser que no sea cierto. Entonces, de ahí nace el término auditor, ¿sí? Pero luego se le da otro énfasis, ¿va? Entonces acá yo le subrayé que la auditoría es un proceso, dice, de un examen, ¿ya? Nosotros vamos a ir, si ustedes en algún futuro les gusta la auditoría y siguen estudiando para auditores, para contadores públicos y auditores, entonces ustedes van a ir, dice, a realizar un examen crítico. ¿Qué es un examen crítico? Es ir a revisar, es ir a indagar, es ir a supervisar, es ir a revisar, ¿sí? Sistemático, que es de sistemas, y representativo de una parte de la entidad o de toda la entidad. Muchas veces cuando se hacen las auditorías, se pueden hacer solo de un área en específico. Se llama auditoría especial, que solo es para un área o para varias áreas, y está la auditoría completa, que es para toda la organización. Ya hay diferentes tipos de auditoría. Lo vamos a ir viendo con el desarrollo de los temas más adelante. Hay muchas clases de auditoría. Hay auditorías administrativas, hay auditorías financieras, hay auditorías forenses, auditorías medioambientales, auditorías de impacto social, hay auditorías fiscales, en fin, hay muchas clases de auditoría, pero acá en el curso vamos a hacer referencia la mayor parte a auditoría financiera y auditoría administrativa, pero vamos a trabajar más la auditoría financiera. ¿Dudas hasta el momento donde vamos? Byron, a ver, ¿tiene dudas, Byron? ¿O comentarios? No, profe, solo que me da mucha impresión que hay muchas clases de... Ok. Sí, bueno, hay bastantes clases de auditorías, entonces las vamos a ir conociendo conforme vayan pasando las clases, ¿va? Y este curso pues es bastante bonito, vamos a aprender mucho. Yo espero enseñarles a ustedes bastantes cosas para que ustedes pues ya tengan un conocimiento de qué es la auditoría. Ahora nosotros, acá dice que es un examen con independencia, vean, con independencia. ¿Quién es alguien independiente? A ver, alguien que me quiera apoyar en ese sentido. ¿Quién es alguien independiente? ¿Qué entienden ustedes por ese término independiente? De que no necesita la ayuda de alguien más. Pues no necesariamente, Ludwig, pero muchas gracias por su comentario. Al hablar de independencia, aquí está haciendo referencia a que no se debe dejar de influenciar de nadie, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a realizar una auditoría, entonces le habla el administrador, le dice, mira, hazme el favor de colaborarme ahí con las cifras y todo, y ya sabes, y nos vamos a arreglar bajo la mesa, ¿va?
decirnos que todo está bien. Entonces ahí usted está perdiendo la independencia, ¿sí? Usted ya no es independiente, usted está dependiendo de la opinión o del criterio de alguien más, ¿sí? ¿Estamos, Ludwig? Sí, gracias. Ah, ok, muy bien. Sí, a veces nos confunden los términos, pero como el contexto está en auditoría, entonces sí, ¿ya? Si estuviera en otro contexto, a lo mejor su respuesta hubiera sido acertada, Ludwig. Entonces, vea, pues el auditor utiliza aquí técnicas, ¿no? Pero ¿con qué propósito hace todo este examen? Acá mismo está. Dice, con el propósito de emitir una opinión, ¿ya? Nosotros solo emitimos opiniones sobre los estados financieros. ¿Y para qué les sirve a los usuarios esas opiniones? Les sirven para tomar decisiones. Vean, esto es algo fundamental. Si la información está incorrecta, las decisiones que se tomen van a ser incorrectas. Entonces, por eso es necesario que la información financiera vaya auditada, para que la información que se está representando sea una información razonable en un alto grado, que tenga una seguridad alta. Y entonces, si la información es razonable y es una información hasta cierto punto o un punto muy alto, tiene seguridad, es una información real que sí existe, entonces se pueden tomar las mejores decisiones. Pónganle que en los estados financieros hayan estado los inventarios a un 80% de su capacidad y el auditor llega y se da cuenta de que eso no es así y que hay una baja en inventarios hasta por un 40%. Entonces la empresa posiblemente no iba a abastecerse de inventarios, pero ahora con la información del auditor, entonces dice, no, entonces sí necesitamos abastecernos de inventarios para la siguiente temporada. Entonces es bien importante que los usuarios tomen las decisiones correspondientes, ¿sí? Y también brindar recomendaciones. El auditor no solo dice que está mal y ya estuvo, no, es como un doctor de las empresas, véanlo desde ese punto de vista. Un auditor es un doctor, ¿va? Llega al paciente y le dice, mire, me duele aquí, me duele allá. El doctor le dice, tiene gripe, ya estuvo, váyase. No, va, le da una receta y le dice, tome esto para que se cure. Igual es un auditor. Llega a la empresa y le dice, fíjese que estoy teniendo problemas con mi inventario, con mi personal, estoy teniendo problemas con mi equipo. Entonces el auditor va y dice dónde está fallando y también da recomendación, ¿sí? También da la receta, da la medicina. Entonces, así podemos compararlo para que ustedes puedan tomarse una idea de cómo es que funciona la auditoría. ¿Dudas hasta el momento? Ya nos quedan solo 2 minutitos. Acá yo les decía de lo del auditor externo y lo del auditor interno. El externo también se llama auditor independiente. Es aquel que no trabaja para alguien. No, es aquel que realiza su labor profesional, ¿ya? Sin ser empleado. Y un auditor interno, él sí es empleado y presta sus servicios en una organización. Y aquí tenemos algunas diferencias entre contador y auditor. El contador opera los libros y hace los registros, pero el auditor revisa y verifica que esos registros hayan cumplido con las normas vigentes, tanto normas legales como normas técnicas. El contador elabora los estados financieros, el auditor interpreta esa información y también emite un juicio o emite una opinión, ya sea de inconformidad o de conformidad con el resultado que obtuvo el contador, ¿ya? Entonces el contador elabora todo, el auditor no elabora estados financieros. El que elabora los estados financieros es el contador, el auditor solo los revisa. Pero si es necesario cambiarlos, el auditor dice que tiene la potestad de decirle al contador que los pueda cambiar, los pueda modificar, o se presentan los estados financieros auditados de parte del auditor. Ya por cuestión de tiempo, pues no vamos a seguir, vamos a dejarlo hasta ahí.
Y ustedes pueden desarrollar las actividades que están plasmadas en la guía. Así que fue un gusto estar con ustedes. Nos van a cortar la transmisión y nos vemos el día de mañana. Creo que tenemos otra clase, entonces por ahí nos vemos. Cuídense mucho. Si tienen dudas, me escriben por favor al grupo. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, profe. Cuídense.